infección. Porque infeccioso ustedes ven en otras materias, así que ustedes son más expertos que yo en eso, la verdad, digo yo. Entonces, vamos a ver hoy la patología o las generalidades de la patología de los vasos sanguíneos. Entonces, es importante esta clase porque la enfermedad que tú enumeres, las TOPS, las que están más asociadas a la morbimortalidad de todo el mundo, lo que incluye Panamá, tú siempre vas a encontrar en esas enfermedades un componente vascular. Enumérala. Infarto, componente vascular. Enfermedad renal, componente vascular. Infarto, CB, componente vascular. O sea, entonces los vasos sanguíneos quizás a veces son subestimados, pero tienen una parte importante, un elemento importante de la enfermedad que tú digas, probablemente tenga un componente vascular de fondo y quien quita que ese componente vascular sea el elemento principal. Tienes un componente, ya puede ser arterial, pero verás que cuando vamos más adelante, que el componente venoso también da problemas. ¿Y cómo ocurren estos problemas? Bueno, puede que el vaso se obstruya de esto mínimo hasta que se obstruya 100%, el vaso puede romperse, puede endurecerse, o sea, tantas cosas que ocurren a lo largo de la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, es para que recuerdes aquí más o menos cómo funciona este tema de la circulación. Asumo que usted conoce esto de la anatomía. Tiene aquí la circulación venosa de las venas cavas, tanto de la inferior como la superior. Tiene acá la aurícula derecha, o atrio derecho. De ahí pasa el ventrículo derecho a través de la válvula, la tricuspidia. Perdón, la aurículo ventricular, que es tricuspidia, que entonces pasa después el ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar, usted sabe que va a tener sangre desoxigenada. Me equivoqué aquí, sí es tricuspidia, sorry. Está pasando otra cosa. Entonces, ves que la arteria pulmonar, a pesar de que esto es una arteria, como dice la palabra, es azul. Claro, porque es que esta sangre azul está desoxigenada porque viene del resto del cuerpo. Entonces, en ese punto, esa arteria pulmonar le provee sangre a los pulmones. Entonces, en ese sitio, cuando tú respiras, inspira, usted capta el oxígeno del ambiente, entonces en los pulmones se da el intercambio gaseoso. Entonces, ese intercambio gaseoso regresa al corazón a través de las venas pulmonares, que son 4, 2 derechas, 2 izquierdas. El asunto con estas venas pulmonares es que son rojas, porque es sangre oxigenada que llega directamente de los pulmones. De ahí pasa a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral a el ventrículo izquierdo, que es que el músculo es bien grueso. ¿Por qué? Porque tiene que bombear sangre al resto del cuerpo y el ciclo vuelve y se completa constantemente hasta que te mueres. O sea, esto pasa, ahorita que yo estoy hablando y ustedes están escuchando, eso está pasando constantemente. ¿Qué otras cosas importantes hay que rescatar de esta imagen? A ver qué se me ocurre así rápidamente. Creo que lo dije todo. Igual iremos viendo a lo largo de la clase otras cosas que son importantes hasta este punto. Ah, ya sé. Cualquier obstrucción que hay en este punto detiene todo esto, ¿no? Entonces, por eso es importante. O sea, todo tiene que estar libre. Entonces, a lo largo de los años vamos adquiriendo factores de riesgo que van alterando alguno de estos componentes o elementos. Otra cosa que es importante es que tú conozcas el contexto histológico de los vasos sanguíneos, porque de esa forma vas a entender que hay enfermedades que afectan la parte arterial y hay enfermedades que afectan la parte venosa, ¿no? Entonces, a manera de repaso, usted sabe que las arterias, de forma general, siempre deben tener sus capas elásticas, su capa elástica interna y la externa, que la vena no debe tener. Hay ciertas excepciones con respecto a eso, pero a forma general, la arteria siempre debe tener su parte elástica con su túnica media con bastante músculo liso en comparación con la vena, que es que tiene músculo liso, pero es bien delgadito, mientras que en la vena lo que es más prominente es la túnica adventicia o el tejido conectivo que la rodea, que es existente en la arteria, pero nunca tan prominente como en la vena. Generalidades, porque si nos quedamos hablando de toda una sola clase de la histología de los vasos sanguíneos. Bien.
Entonces, esto es una división funcional de lo que se ve a nivel morfológico e histológico. La aorta, que es una arteria elástica, la más grande que hay, tú ves que tiene su capa prominente de músculo liso, y aquí no se ve, por eso tiene muchas láminas elásticas, ¿ok? Luego eso en la subdivisión arterias musculares, luego arteriolas, y luego viene el lecho capilar, que es donde ocurre efectivamente el intercambio gaseoso. Luego de eso, esa sangre pasa, ya es oxigenada, a el lecho venoso, que comienza aquí, en la vénula postcapilar. Recuerda que es aquí donde los leucocitos abandonan la circulación durante la inflamación. Eventualmente, esas venas convergen y regresan al corazón vía las venas cavas a la aurícula derecha, y todo el ciclo vuelve y se repite hasta que eventualmente el individuo fallece. Bien, entonces, recordemos que tenemos arterias elásticas, las más grandes. Con el tiempo, esa elasticidad de las arterias se va perdiendo. El ejemplo clásico de eso ocurre en los pacientes diabéticos. ¿Okay? Cuando hablamos de la diabetes, tú vas a ver que un componente importante de la diabetes es la enfermedad vascular, pero también con el envejecimiento y en el paciente hipertenso. Por supuesto que puedes tener los tres. Puedes tener un paciente que es viejo, hipertenso y diabético. Entonces, ese paciente va a tener un ataque importante a sus vasos. Después tienen las arterias musculares, donde las más importantes quizás son las coronarias. Son vasitos que pueden sufrir su cambio en el tono vascular. ¿Okay? Las más chiquititas, las arterias pequeñitas de las arteriolas, son donde se dan los cambios y la regulación de la presión arterial. Los capilares ya sabemos que son donde ocurre el intercambio metabólico. Y bueno, las venas, usted sabe que son más maleables en ese sentido. El tono vascular de una vena es mucho menor en comparación con una arteria. Por lo tanto, las venas se pueden comprimir. ¿Okay? Ejemplo clásico es en el embarazo, donde el útero en crecimiento hace fuerza mecánica contra las estructuras venosas que están adyacentes. Y la vena también puede ser invadida por tumor. ¿Okay? O sea, cuando un tumor va a ser invasión, por lo general elige las venas más que las arterias. Y también tenemos después la parte esta linfática, que hablamos un poquito de ella, que es lo que drena el exceso de líquido. Yo no sé por qué yo no puedo apagar el micrófono de ustedes. Me irrita un poco. Bien. Vamos a hablar de la primera enfermedad que nos atañe a nosotros, que es la hipertensión, en este caso hipertensión arterial. Para fines prácticos, yo siempre que hablo de hipertensión es arterial, ¿no? Ustedes dirán que nada más dice hipertensión a veces porque la hipertensión venosa es otra enfermedad que no es de mi rama y que esto no tiene nada que ver con nosotros en este punto del curso, perdón, en este curso. Así que siempre que yo diga hipertensión, vamos a referirnos a la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es uno de los azotes modernos a la salud pública. O sea, es la base, es el origen de muchas enfermedades. Y es un problema serio porque es asintomática. Por ejemplo, yo puedo estar aquí parado, hablando, y yo estoy hipertenso. Y yo no sé, porque eso no duele, eso no molesta, eso no cansa, eso nada. Lo que sí hace es que con el tiempo progresa. Y cuando va progresando, aumenta el riesgo de todo esto que tú ves aquí. Riesgo de derrame, riesgo de infarto al corazón, riesgo de cardiopatías. La hipertensión subyace todas esas enfermedades. ¿Cuál es el problema con hipertensión? Que los mecanismos moleculares que la producen aún no están del todo dilucidados. Si supiéramos eso, hoy en día no existieran pacientes hipertensos, pero hoy en día aún la hipertensión, gran parte de ella sigue entrando dentro del rango de lo idiopático. O sea, descarté muchas cosas y simplemente no sé por qué eres hipertenso. No me queda otra que tratarte, ¿ok? Date manejo. Entonces, la hipertensión entra dentro del saco de las enfermedades multifactoriales, en la cual el paciente tiene cierta susceptibilidad genética que se ve influenciada por los factores ambientales.
sea, prácticamente esto, ejemplo, un ejemplo bonito, que se me acaba de ocurrir así, pues yo hasta ahora tengo más lucidez que en la tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué? No. Entonces, por ejemplo, tu papá es hipertenso, pero tú no, ¿ok? Pero sí tienes cierto riesgo porque tienes esa susceptibilidad genética a ser hipertenso. Ponte que tú no eres hipertenso y cumpliste 40 años y te subiste de peso, mucho, muy sedentario, lo que tú quieras. Subiste de 200 libras, subiste. Y ponte que nunca habías sido hipertenso y ahora eres hipertenso. Bueno, puede que el factor ambiental que te llevó a ser obeso desenmascaró tus genes que siempre existieron ahí. Entonces tú tuviste un gatillo ambiental que desenmascaró tu base genética que te predispone a la hipertensión. Y ahora por culpa de la obesidad, tú quedaste hipertenso. O sea, como que te quitó la máscara la obesidad. Entonces, por eso es que es multifactorial. Entonces, puede que si tú bajas de peso y te controlas, puede que tu presión también se controle. Quizás no quede de paquete, pero se controle. Eso es más o menos a lo que se refiere la enfermedad multifactorial. O sea, necesitas un gatillo del ambiente que desenmascare esos genes. Entonces, toda esta persona que tú ves aquí, todos estos factores de riesgo se relacionan con la hipertensión. O, dice de otra forma, la hipertensión es factor de riesgo para todo esto que tú ves acá. Obstrucción arterial, cardiopatías, nefropatías, enfermedades propias de los vasos, arterias bloqueadas. Todo eso se empeora o es consecuencia de la famosa o infame hipertensión arterial. Bien, hablando un poquito de estadística, que utilizaré la del libro porque no conozco la de Panamá, o mejor dicho, no he buscado la de Panamá. ¿Ok? Pero no importa. Después, cuando tenga chance, lo investigaré. La verdad es que como no es mi campo, no, por eso no le meto mucho a eso. Pero mira lo que dice aquí, 25% de la población es hipertensa. O sea, una de cada 4 personas, y eso va en aumento en negros, eso lo ha demostrado, ¿por qué no me pregunten? Es un factor de riesgo. Y el paciente viejo. De hecho, me decía un cardiólogo alguna vez que probablemente después de los 90 años todos tengamos algún grado de hipertensión. Porque es una cosa que con el tiempo los vasos se van degenerando o sufren cambios degenerativos, degenerando suena feo, y entonces eso se traduce en un aumento de la presión arterial. ¿Qué es lo bueno? Que si se detecta a tiempo, se puede manejar perfectamente, pero sin tratamiento, la mitad de los pacientes va a sufrir derrame, falla cardíaca, cardiopatías, infartos, y eso es lo que lo va a matar. La hipertensión per se no los mata, sino que la hipertensión es factor de riesgo para alguna de estas, entre otras. ¿Qué es lo bonito de esto? Que si el paciente controla su presión arterial, casi que quedas clean, queda de paquete. Entonces, es una buena estrategia el control de la presión arterial. Veamos que no solamente son medicamentos, es bajar de peso, hacer algo de ejercicio, bajar al estrés, dejar de fumar, bajarle al alcohol. O sea, son muchas cosas que influyen en este manejo de la presión arterial, que forman parte de lo que nosotros agrupamos como estilos de vida. Y eso es parte de la medicina preventiva, o sea, eso es prevención. Entonces, eso ayuda mucho al paciente. Claro, habrá un porcentaje más salado, ¿no? 5% que sí te van a hacer una hipertensión que le llaman maligna, porque es de muy difícil manejo y estos sí van a tener mucho más factores de riesgo para estas complicaciones. Entonces, como le dije, ¿no? La hipertensión, un porcentaje chiquitito tiene una causa. Por ejemplo, un tumor, un tipo feocromocitoma que produce catecolaminas. Bueno, ese puede ser una hipertensión secundaria a eso. Eso es chiquitito ese porcentaje, pero la gran mayoría de los casos, 95%, entra en la categoría idiopática. Idiopática es que te estudia el paciente, descarte todo y el tipo simplemente es hipertenso. Una cosa genética, no sé, o sea, no tienes una razón explicable, ¿no? Entonces simplemente se le da manejo. Idiopática, una gran mayoría de los casos. Entonces, esta es la estadística de los Estados Unidos, ¿no? Esto es 2018. De repente, en el 2021 ha cambiado un poquito.
Entonces, es que la hipertensión es factor de riesgo para infartos, coronariopatía en general, strokes o SBs. Ves que se relaciona con tabaquismo, con obesidad y que muchos se benefician de la terapia, ya sea de estilo de vida o con medicamentos o ambos. Bien. ¿Cómo se produce la hipertensión? ¿Qué elementos a nivel fisiopatológico hacen que mi presión arterial aumente? Entonces, antes de explicar esto, tienes que irte a tu clase de fisiología. Recordar de qué depende la presión arterial. Imagínate que tus vasos sanguíneos, tus arterias, son como una manguera. ¿Ok? Una manguera, tú sabes que si tú abres toda la pluma, el tono de la manguera es mayor. ¿Ok? O sea que si tú pones más agua dentro de esa manguera, la presión aumenta. Lo mismo ocurre con la tensión de la pared de la manguera. Entre más tensa está, mayor presión arterial hay. Entonces, de un punto bien simplificado, la presión arterial se basa en esas dos variables, en el volumen circulante y en el tono vascular. Todo lo que aumente eso te va a aumentar la presión arterial. Por ejemplo, si disminuye la excreción renal de sodio, o sea que en vez de botar el sodio, tú lo estás reabsorbiendo. Si tú reabsorbes sodio en el riñón, recuerda que el sodio no se va solito, él arrastra agua. O sea que tus vasos van a tener un mayor volumen. Eso aumenta la presión arterial. También puedes tener factores que aumenten el tono vascular. O sea que tus vasos van a estar endurecidos. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, tú puedes tener un factor genético escondido por ahí que hace que altere tu metabolismo del sodio a nivel renal. Puede pasar. Perdón. No, ok. Esto no es controlable. O puedes tener factores ambientales, o sea, de afuera, que influyan en esto. Por ejemplo, estrés, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, alto consumo de sal. Todas estas cosas sí las puedes controlar, pero esto no. Entonces, todos estos son factores que influyen en el aumento de la presión arterial. Muy bien, puedes tener los dos, ¿ok? Entonces, así es como, del punto de vista mecánico, cómo puede aumentar la presión arterial, ¿ok? Sucedió eso. Entonces, ¿cómo responde el vaso a ese aumento de la presión? Entonces, lo primero que ocurre va a ser con el tiempo, va a haber mayor lesión vascular. Por ejemplo, es como cuando tú vas al río y haces una represa. En esa represa, el agua va a pasar con mayor fuerza. Llega un punto en que si tú la haces, llega un punto en que pasa con tanta fuerza el agua que te va a tumbar algunas piedras. ¿Okay? Imagínate que lo mismo pasa en tus vasos. Va a llegar un punto en que la presión arterial pase con tanta fuerza, la sangre pasa con tanta potencia que lesiona el vaso. Y la lesión de ese vaso forma parte de gran cantidad de las enfermedades vasculares que estamos discutiendo nosotros en la clase de hoy. Esa lesión vascular puede ser por razones hemodinámicas, como la que acabo de decirles yo, puede haber una causa inmunológica o bioquímica. ¿Qué ocurre? Ese vaso lesionado tiene que adaptarse a esta lesión, ¿ok? ¿Qué ocurre? Como vimos en la clase anteriores, si tú detienes el agente ofensor, la célula se adapta y ya, queda de paquete. Pero si el agente ofensor no se detiene, entonces viene la lesión celular irreversible. ¿Qué es lo que ocurre aquí? O sea, la causa de la hipertensión es de difícil manejo. No la puedes controlar. Y si no la puedes controlar, la lesión celular va a ser irreversible. Consecuencia de eso, eventualmente el paciente va a desarrollar trombosis, va a desarrollar aterosclerosis y eventualmente va a desarrollar la hipertensión per se como tal. Entonces, y como les dije, ¿no? Lo que está causando la hipertensión, simplemente un bicho acá arriba, simplemente no se acaba, ¿ok? Eso no se acaba y entonces el vaso entra en un ciclo interminable de lesión, reparación, hasta que eventualmente
el vaso de tanto repararse se cicatriza, por así decirlo, se endurece. Eso va a hacer que con el tiempo la luz del vaso vaya achicándose. Eso es lo que forma parte de la hipertensión arterial. Eso aumenta la resistencia del vaso. Se llama resistencia vascular periférica. Como lo tienes aquí, ¿no? Tienes el vaso limpiecito, íntegro, pero con el tiempo la lesión endotelial hace que el vaso se vaya fibrosando, hace que se vaya cicatrizando y ves cómo la luz comienza a disminuir. Entonces, lógicamente, la sangre pasa con mucha más facilidad aquí que acá. En este punto, la presión tiene que, por tema de biofísica, ser mucho mayor. Bien, con el tiempo, esa lesión celular va a hacer que se pierda matriz extracelular. También va a hacer que el músculo liso vascular responda. ¿Okay? Ese daño constante va a hacer que con el tiempo la pared del mismo vaso se ponga gruesa, se ponga rígida. ¿Ok? Y entonces, ¿a costa de qué se pone rígida? Que el músculo liso va a comenzar a proliferar. Va a haber una mayor cantidad de músculo liso. En el vaso se va a formar una especie de cicatriz, ¿ok? Con una nueva túnica íntima. O sea, va a ser un vaso que va a estar reforzado. Es como, por ejemplo, si tú tienes en tu casa una fuga de agua y tú, bueno, una tubería que liquea agua, pues, tú lo que haces es que la secas y le pones un esparadrapo o algo que la corrija y eso un rato sirve, pero ponte con el tiempo, la fuga de agua hasta que no corrijas el evento inicial no va a parar. Entonces, con el tiempo, si tú no reparas eso de fondo, lo que vas a tener es un vaso, una tubería toda emparapetada. Algo más o menos similar es lo que ocurre con tus vasos con años de sufrir hipertensión. Entonces, dijimos entonces que ese vaso está sufriendo lesión. Y la lesión primero afecta a la túnica íntima. La túnica íntima es el endotelio y el tejido subendotelial. Entonces, esa túnica íntima que se forma por la lesión constante de ese aumento de flujo sanguíneo va a comenzar a ponerse rígida. O sea, es una cuestión que no es contráctil y va a comenzar a sintetizar más y más tejido. ¿Ok? Entonces, ahí va a haber inflamación. Eso se va a regular por citoquinas, factor de transcripción, etc. Teóricamente, esa lesión vascular va a ser reparada, pero si no quitas el estímulo, la lesión va a ser persistente. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el caso de los vasos sanguíneos? ¿Okay? Con la hipertensión no se va a ir. Por lo tanto, el vaso va a entrar en un ciclo interminable y vicioso de lesión, reparación, de lesión, reparación, que curiosamente es lo que ocurre en la aterosclerosis. Por ejemplo, esta acá a la derecha es un vasito, esto casi que normal. Sin embargo, este que está acá es un vaso con lesión vascular. Con el tiempo, la lesión vascular fue lesionando el endotelio. El endotelio se reparó y vuelve y se lesiona, vuelve y se repara, y vuelve y se lesiona y vuelve y se repara. Y nos vamos así. Entonces, imagínate que este que está acá es un vaso que está todo cicatrizado, ¿okay? A punta de una lesión que fue constante, que fue sostenida. Entonces, lógicamente, este vaso no tiene la capacidad para manejar la presión arterial como este de acá. Entonces, esto es factor de riesgo para muchas enfermedades, ¿no? Esto que ataca es un vaso con aterosclerosis. De más está decirle que estos cambios vasculares, hasta cierto punto, son normales con el envejecimiento, ¿ok? Eso es, ¿no? Probablemente a los 90 años todos tengamos algún grado de hipertensión. O sea, por eso no hay ningún tipo de consecuencia clínica. Bien. Ahora sí vamos a entrar al gran grueso de esta clase y vamos a hablar un poquito de la aterosclerosis, ¿ok? La aterosclerosis se caracteriza, por tener lesiones en la túnica íntima. Esas lesiones en la túnica íntima es lo que nosotros le llamamos de forma coloquial las famosas placas de ateroma. Placas de ateroma que con el tiempo crecen mucho y entonces se pueden romper. Cuando se rompen, sangran y eso ahí comienza a coagular y realmente es ese coágulo el que obstruye el vaso. Cuando ocurre eso, el paciente
chuleta, infartado, ¿ok? La placa per se no hace mucho. El problema es cuando crece y se rompe, ¿ok? Ese es el problema. Entonces, esa placa, ¿dónde puede estar? El sitio clásico es en arterias coronarias, pero también puede estar en arterias cerebrales, puede estar en arterias periféricas, puede estar en la arteria que más te guste. Hasta en la aorta hay aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis junto con hipertensión son las principales causas de muerte y mortalidad en los países desarrollados. Curiosamente, siempre van a estar casadas. O sea, van juntitas. Y probablemente el paciente también sea obeso, sea hipertenso, fume, tome, sea sedentario. O sea, te estoy describiendo un tiempo perfectamente normal para nuestros estándares de vida actuales, ¿ok? Todos son factores de riesgo que teóricamente son controlables, teóricamente. ¿Qué constituye esa placa de ateroma que es la que tenemos aquí? Tú vas a encontrar ahí muchos lípidos, principalmente el colesterol. Vas a encontrar débil necrótico. ¿Por qué? Porque a tu cuerpo no le gusta el colesterol ahí. Entonces, los macrófagos llegan y ¡ja!, comienzan a comerse el colesterol y entonces muchos van a morir. Entonces, ahí va a haber débil necrótico de macrófagos que también se comen el endotelio lesionado. ¿Ok? Entonces, esto va a estar inflamado constantemente y también por fuera va a haber como una capsulita de tejido fibroso. ¿Ok? Es como si esto fuera una gran cicatriz que se generó producto de dos cosas, del depósito de colesterol y de el depósito de exceso perdón, y la lesión vascular. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Esto no se queda así, eso crece, ¿ok? Y entre más crece, más obstrucción provoca del vaso afectado, siendo el mejor ejemplo, o el ejemplo clásico, los vasos de los coronarios, ¿no? Las arterias coronarias. Entonces, la placa de ateroma per se no es mala, ¿ok? Molesta, es factor de riesgo, pero ella no es la que te va a provocar el daño. El problema real comienza cuando la placa comienza a crecer, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando crece, con mayor fuerza pasa la sangre. Entre más grande sea la placa, la sangre mayor dificultad va a tener para pasar. O sea que pasa con mayor presión, a un punto que puede romperla, ¿ok? Y cuando se rompe, eso sangra y entonces ese sangrado es lo que obstruye el vaso como tal. Y repito, trácata, es donde el infarto como tal. Entonces, esto es progresivo, ¿no? La placa, a lo largo de años de malos hábitos, de comer como un loco chicharrón, de no hacer ejercicio, de que yo voy al centro comercial y que me quiero parquear a 2 metros del lugar que voy, no quiero caminar, no subo escaleras, no nada. Años de eso, años de sedentarismo y malos hábitos, hacen que la placa siga creciendo, se sigue inflamando, ¿ok? ¿Y qué ocurre? Esa placa per se va a ir obstruyendo el vaso, de manera que poquita sangre va a pasar ahí. O sea que con el tiempo va a haber mayor riesgo de isquemia, ¿ok? Entonces, eso que le estoy contando es lo que hoy en día ha desbancado las infecciones como la principal causa de muerte. Hace 100 años, o sea, en 1920, la gente se moría de infecciones, de tuberculosis, de neumonía, de pie diabético, de la que tú quieras. Hoy en día no. Hoy en día la gente se muere de infarto, de derrames, de enfermedad renal crónica, y probablemente en 100 años o menos la gente se muere de puro cáncer, ¿no? No está vivo para verlo, lamentablemente. Entonces, esto que está acá, este depósito de colesterol inflamado, eventualmente crece, y si no se controla, es lo que le provoca al paciente lo que no queremos, ¿no? El infarto. Bien, teóricamente todos nosotros en algún punto de nuestra vida vamos a tener algún grado de aterosclerosis. Eso se ha visto. Eso aumenta más sobre todo en los países desarrollados. ¿Y a qué se atribuye eso? A nuestros estilos de vida. No lo podemos controlar, o sea, no somos como los cavernícolas que salíamos a cazar y que las dietas eran simplemente altas en proteínas, etcétera.
nuestro estilo de vida son muy diferentes. O sea, trabajamos ahora sentados, trabajamos en una computadora, eh, tenemos dietas hipercalóricas, etcétera. Tú lo puedes controlar, ¿no? Pero, digo, tú no vas a salir a cazar lo que vas a comer ahorita, por Dios. O sea, eso no funciona así. Entonces, la aterosclerosis, muy difícil de evitar, yo diría que inevitable, pero sí lo que es fácil o lo que es posible es evitar que progrese. Y ese progreso se ve acrecentado con el sedentarismo y con las dietas. ¿Ok? Entonces, hay pacientes que están en mayor riesgo de sufrir aterosclerosis. Por ejemplo, si tú tienes un familiar con aterosclerosis, es muy probable que tú también la vayas a sufrir por una herencia o por una relación genética, ¿no? También, paciente con hipercolesterolemia familiar, es muy probable que también su descendencia lo herede. Es un factor de riesgo bien reconocido. Son estos pacientes los que hacen infartos de jóvenes, antes de los 30 años, pelados jóvenes que te hacen infartos, eso no es normal, ¿ok? También la edad. Así como la hipertensión, la aterosclerosis no duele, no molesta, no cansa, no nada. Entonces, el paciente cuando va a ver, debuta es con el dolor. O sea, cuando te duele el corazón, es que ya, el pecho más que todo, ¿no? Cuando te duele el pecho, ya tu aterosclerosis está bien avanzada. Eso se ve más o menos ya por los 60 años. Lo de género, que me da risa porque yo creo que ya sexo y lo cambia a género para ser inclusivo, usted verá que es muy raro ver un infarto en una mujer joven antes de los 45 años que la edad reproductiva. Es rarísimo, ¿ok? Completamente raro. Esto, ¿y por qué ocurre eso? Porque supuestamente las hormonas, sobre todo el estrógeno, tiene un efecto protector contra la aterosclerosis. Entonces es rarísimo una mujer joven infartada. Yo diría que más que raro eso no se ve, ¿ok? Mientras que los hombres sí, pues, mala suerte. Entonces, esos son factores de riesgo que son bien descritos, ¿no? La verdad es que no sé por qué aquí dice blood pressure. Yo creo que me equivoqué. No le importa, ¿ok? El punto es, eso es para que vean los valores normales de presión arterial. O sea, lo normal es menos de 120. Antes era 120, ahora es menos de 120. Entonces, ves las clasificaciones, ¿no? De 120 en adelante, estás hipertenso. Hablando de la sistólica, ¿no? Obviamente, todo esto aumenta el riesgo de aterosclerosis. No es que aumentan, van casados prácticamente. Bien, ¿qué factores de riesgo son modificables hablando del paciente con aterosclerosis? Bueno, los primeros son el tema de los lípidos, ¿no? Una dieta excesiva en lípidos, perdón, se asocia con mayor riesgo de aterosclerosis. Entonces, en el caso de la hipercolesterolemia, ese es quizás el factor algo más importante para desarrollar la aterosclerosis. Entonces, aquí hablamos un poquito de los colesteroles. Es un tema un poquito controversial porque hay evidencia que habla cosas a favor y cosas en contra. Repito, no es mi área, así que yo les hablo lo que habla el libro, ¿no? Pero si tú quieres ampliar, la bibliografía es extensa, yo diría que casi que ilimitada, y todos los días sale algo nuevo. Entonces, de forma tradicional, hablamos del colesterol malo, que es el famoso LDL. Malo per se no es, pero ¿qué ocurre? El LDL favorece que los lípidos se depositen en los tejidos. No pasa nada con eso. El problema es cuando se depositan en sitios donde pueden producir daño, como por ejemplo tus arterias coronarias. Por eso es que es malo. Decir que es malo per se es como que injusto con él porque vale bestia, ¿no? Sin embargo, su contraparte es el bueno, que es el HDL, ¿ok? High Density Lipoprotein, ¿no? ¿Por qué es bueno? Porque el HDL moviliza el colesterol para que él sea excretado vía el hígado, de manera que no se acumula en tu cuerpo. De forma simplificada, por eso es que uno es malo y el otro es bueno. Entonces, ¿qué puedo modificar yo para evitar sufrir aterosclerosis? Bueno, una dieta alta en colesterol. No te digo que no consumas, pero consúmelo de forma regulada, ¿ok? Consúmelo de forma regulada.
eso es modificable. También puedes consumir estos omega 3, que son grasas buenas, ¿ok? Mientras que las poliinsaturadas, o sea, las que tú encuentras en la margarina, en los dulces estos que tú compras horneados, sí son perjudiciales. No me pregunten mucho de esto porque yo no soy nutricionista, ¿ok? Yo hablo lo que dice el libro y trato de conectarlo con más o menos lo que veo en mi práctica diaria. Entonces, estos sí son factores de riesgo que tú puedes utilizar para prevenir la aterosclerosis. Una dieta balanceada, hacer ejercicio y controlar tu peso. La dieta es muy importante. Bien, repito, ¿no? ¿Qué cosas puedes hacer para evitar la aterosclerosis? Ejercicios. No es que vayas a ser un atleta de alto rendimiento, pero algo, brother, caminar aunque sea un ratito. Alcohol, lo que pasa es que te digo que no consumas, eso es irreal porque, ¿qué grasa tiene vivir entonces si yo soy completamente, tampoco voy a, eso como, la gente sana también se muere, ¿no? Entonces, la gracia no es ser 100% saludable, sino que es moderado, ¿ok? La palabra clave que es moderado, moderado. También puedes aumentar el consumo de HDL. Esto sobre todo con medicamentos. Puedes controlar la obesidad. Y bueno, con el tabaquismo no puede ser lo mismo, ¿no? El tabaquismo es un vicio que no trae nada bueno. Repito, como siempre, ¿no? La enfermedad que tú quieras, el tabaquismo es factor de riesgo, la que tú quieras, ¿ok? Hasta un accidente de carro que no tiene nada que ver, pero yo te decir, sí, tabaquismo tiene que ver. Y aquí también están las famosas estatinas. Las estatinas son medicamentos que disminuyen los niveles de colesterol en la sangre, siendo la más famosa la simvastatina, muy famosa de hecho, ¿no? Por supuesto, no es que tú vas ahora a agarrar y consumir simvastatina porque yo te digo que eso previene la aterosclerosis. Eso tiene su indicación porque la estatina no es pastilla de Holz, tiene también sus efectos secundarios y tiene sus pacientes para los que están indicados. Antes de la estatina, tú puedes regular todo esto de acá arriba y disminuyes mucho el riesgo de sufrir una aterosclerosis que te vaya a provocar un problema el día de mañana. O sea que sí se puede, ¿ok? Sí se puede, pero yo sé que no es fácil tomando en cuenta cómo es nuestra vida actualmente. Como decía que ayer cuando hubo el juego, el que lo vio, yo no lo vi, me quedé dormido, no tomó ni una pinta, por Dios. O sea, tomate tu pinta, una, dos. Si te tomaste tres, tú no tienes por qué tomarte la caja entera. Eso es lo que yo me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué grasa tiene vivir sin hacer esos pequeños placeres que... Entonces, con moderación. La palabra clave aquí es la moderación. Entonces, ¿qué otras cosas son modificables? Por ejemplo, si eres hipertenso, maneja tu hipertensión. La ventaja de esto es que los factores de riesgo para hipertensión y la aterosclerosis son lo mismo, ¿ok? Si hace falta medicamentos, bueno, toma tus medicamentos y evitas bastante. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Deja de fumar, que yo sé que no es fácil, pero la evidencia dice que disminuye mucho el riesgo de sufrir un infarto. Si eres diabético, controla tu diabetes, ¿ok? Controlar diabetes se asocia con, perdón, la diabetes mal controlada se asocia con aumento del colesterol y riesgo de aterosclerosis. Dame un segundo que a mí me está escribiendo, eso me saca de concentración. ¿Dónde está mi celular? Aquí está. A ver, ¿quién me escribe hoy? Sí, ya me di cuenta que eres tú, interrumpiendo la clase. Sí, David, no te preocupes. Entonces, sigo. Diabetes, tu paciente es diabético, controle su diabetes y eso le va a ayudar mucho. Entonces, factores de estilo de vida, ¿no? Factores de riesgo modificables. ¿Qué otros factores de riesgo encontramos en la aterosclerosis? Bueno, antes se pensaba que era 100% atribuible a el exceso de colesterol, pero hoy en día se apoya más la escuela de que lo que realmente hace el daño en la aterosclerosis es la inflamación del vaso. O sea, la inflamación del vaso con el depósito de colesterol
es lo que favorece la progresión de esa placa y es lo que la modifica para que en un segundo tiempo se convierta en una placa realmente peligrosa. Es esa inflamación la que realmente hace el Crohn ahí. Y otra cosa que después hablaremos es el síndrome metabólico. El paciente que es barrigón. Ahí había un tipo acá. Yo nunca he visto un tipo tan barrigón en mi vida. Horrible. El tipo tenía los brazos como yo, flaquito. La barriga estaba tan grande que se le salía el suéter. Yo creo que sí, pero el man estaba caminando como si nada y que venía haciendo el edificio. Bestia. Una barriga de competencia. Entonces, eso de barriga de competencia es lo que llaman obesidad central. Eso es un factor de riesgo conocido para el síndrome metabólico. Suponete que son pura barriga. Eso es, ojo, tiene que tener cuidado. Digo, no es que el que esté globalmente gordo está más sano, pero la obesidad central se ha descrito que está en relación directa con resistencia a la insulina. ¿Qué es eso? Se lo menciono yo, creo que ya se lo he dicho. De la insulina hablamos cuando hablamos de la clase de diabetes, que es otra clase solita. Ese paciente obeso central está en riesgo de hipertensión. Dilipidemia, a grandes rasgos, se refiere a una alteración de los lípidos en general. Probablemente el paciente tiene colesterol aumentado y tiene los LDL y los HDL también alterados. También él está en un estado proinflamatorio basal. Eso se ha descrito mucho en los obesos, ¿no? Que tienen una inflamación crónica leve de base y eso aporta a que haya estado de hipercoagulabilidad. Entonces, esa hipercoagulabilidad favorece los eventos trombóticos. O sea, estas cosas que dicen aquí son el azote de los estilos de vida modernos. O sea, son las cosas que nos matan hoy en día. Las infecciones no, son estas. Bien, como les dije, ¿no? Se conoce muy bien que la aterosclerosis se basa en el depósito de exceso de colesterol en la arteria, pero realmente se ha descrito en la bibliografía moderna que el problema real lo produce la inflamación crónica que se da en respuesta a la lesión que está sufriendo ese endotelio. Entonces, esa lesión endotelial atrae mucha inflamación, ¿ok? Con macrófagos, con linfocitos T, con el endotelio que también cambia. Entonces, eso es lo que realmente favorece la progresión de la enfermedad. Claro, ¿no? Si vamos para atrás, ¿qué estimula la inflamación esa? Bueno, el depósito anormal de los lípidos. A tus macrófagos no les gustan, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a ir describiendo paso a paso cómo se desarrolla la aterosclerosis. Entonces, cómo este vasito acá limpiecito se transforma en este vaso acá todo obstruido. O sea, vamos a ver que aquí ocurren todas estas cosas. Lesión endotelial, acumulación de grasa, las plaquetas, los macrófagos. Vamos a ir glosando uno por uno esos elementos. Y lo primero que encontramos es la lesión endotelial. O sea, esa lesión endotelial es lo que forma la base de por qué aparece esa placa de ateroma. Entonces, imagínate que la sangre pasó y ¡pum!, peló el endotelio. O sea, lo rompió, lo lesionó. ¿Ok? Entonces, eso ocurre, por ejemplo, en el paciente hipertenso, ¿no? Entonces, esa constante lesión en el endotelio hace que con el tiempo él se vaya engrosando. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Si tú le sumas a eso una dieta alta en grasas, entonces esa lesión endotelial más el depósito de colesterol excesivo, de hecho, es la receta perfecta para que se forma una placa de ateroma. Por eso es que se dice que una placa de ateroma se forma en un endotelio disfuncional de base. ¿Okay? Por ejemplo, un endotelio de un paciente hipertenso. Del punto de vista patológico, ¿qué pasó? ¿Qué verdad? Ah, ya, perdón. Y que puedo traer a mi silla, ¿qué te pasa a ti? Entonces, del punto de vista patológico, ¿qué es un endotelio disfuncional? Es un endotelio con mayor permeabilidad vascular. Es un endotelio que permite mayor adherencia de leucocitos. Y es un endotelio que permite mayor estado protrombótico. ¿Por qué ocurre eso? Porque ese endotelio lesionado tiene una expresión genética alterada. Todas esas cosas favorecen que la placa se instaure y eventualmente crezca. ¿Cuáles son factores de riesgo
tempranos que se asocian con la aterosclerosis. Paciente hipertenso, paciente con hiperlipidemia, paciente inflamado, ¿ok? Con una inflamación obeso, por ejemplo, y también el humo del cigarrillo también tiene que ver con eso, ¿no? Con todo, yo siempre digo, con todo tiene que ver. Bien, ¿qué alteraciones hemodinámicas ocurren en la aterosclerosis? ¿Ok? ¿Qué ocurre? Donde se deposita esa placa, el flujo va a tener turbulencia. El mismo ejemplo de cuando tú haces tu represa. ¿Ok? La represa, donde tú la comienzas a armar, ahí va a haber al principio turbulencia, hasta que termines, cuidado, termines de armarla. ¿Ok? En tu vaso ocurre algo similar. La placa crece, 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 y ves que el flujo que era laminar antes, es una flecha cortita, pero una flecha directa, ves como el flujo comienza a alterarse. Bueno, el flujo turbulento ese también favorece que la placa progrese, porque el flujo turbulento favorece mayor lesión endotelial. Además de decirles que eso sigue pasando, ¿ok? O sea, depende que hay hipertenso y que tiene placas de ateroma, eso sigue ocurriendo y eso genera ciclos interminables de lesión endotelial. También es interesante que sitios donde el flujo es no turbulento, en ese sitio el endotelio expresa genes que protegen contra la aterosclerosis. Entonces, parte importante de esto es hablar entonces de los lípidos, ¿no? Bien, usted sabe que los lípidos no son solubles en sangre. Por lo tanto, los lípidos tienen que viajar en vehículos, que en este caso le llamamos las lipoproteínas. Entonces, estas lipoproteínas pueden verse afectadas y forman parte de un espectro que le llamamos las dislipoproteínas, ¿ok? Son lipoproteínas anormales. ¿Por qué surgen? Bueno, porque el paciente puede tener un gen que esté mutado que codifique la lipoproteína. O sea, que él codifica una lipoproteína anormal. También puede tener modificados los genes que codifican los receptores de esas lipoproteínas. Eso es esencialmente lo que ocurre en los pacientes con hipercolesterolema familiar. Por eso es que depositan mucho colesterol en sitios donde normalmente no se deben depositar y con mucha más velocidad. Obviamente, ¿no? Como siempre, el paciente diabético y alcohólico también puede tener alteraciones en el metabolismo per se de los lípidos. Todos estos factores aumentan el depósito de colesterol. ¿Cómo se traduce eso en algo medible? El aumento del LDL y la disminución de HDL favorece demostrar que existe una anomalía en la lipoproteína. ¿Ok? Entonces, esencialmente es esto, ¿no? Los lípidos que debieron circular se depositan aquí en el endotelio de la coronaria. ¿Por qué? Porque no se transportaron adecuadamente. ¿Por qué? Porque las lipoproteínas están alteradas. ¿Y cómo se traduce eso en algo medible? Porque hay aumento del LDL y disminución del HDL. Eso es medible en pruebas de laboratorio. Bien, sabemos que la aterosclerosis se relaciona fuertemente con la hipercolesterolemia. Si fueras a analizar esa placa de ateroma, vieras que lo que domina en ella es el colesterol, ¿no? El colesterol y los ésteres de colesterol. Entonces, ¿qué ocurre? Esos colesteroles tienen que ser, tienen que ser manejados adecuadamente. Hay un paciente o hay pacientes donde ese manejo de colesterol es inadecuado. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el paciente puede tener predisposición genética o el paciente puede tener anomalías en el metabolismo de las lipoproteínas por temas basados en lo que discutimos en la parte anterior. Entonces, el paciente que tenga esta predisposición genética, o sea, el paciente con hipercolesterolemia familiar, es el paciente que te hace un infarto cuando estás jovencito. Es un infarto a los 20 años, 30 años o menos. O sea, eso es anormal. Un paciente que te hace un infarto a esa edad probablemente tenga esta hipercolesterolemia familiar. O sea, defectos en los receptores de LDL, defectos en las lipoproteínas, entre otros. ¿Ok? La diabetes también te dispara estas cosas. Entonces, la aterosclerosis es más grave cuando el paciente tiene niveles altos de colesterol
y niveles altos de LDL. Mientras que se ha visto que la placa deja de crecer y de hecho disminuye de tamaño cuando disminuyes el colesterol en las dietas. Repito, no he dicho que sea cero, sino que lo moderes y que lo disminuyas. Y también, obviamente, hay ciertos medicamentos que disminuyen este colesterol en sangre. Entonces, ves la placa ateroma, ¿no? Tú encuentras aquí los LDL, que depositan colesterol en la placa, mientras que los HDL agarran ese colesterol y lo llevan al hígado para que se excrete. Bien, ¿cómo la dislipidemia lleva a aterosclerosis? Bueno, per se, el exceso de colesterol, o sea, la hiperlipidemia, también afecta al endotelio y eso aumenta la producción de radicales libres. Entonces, ¿qué ocurre? Está el óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador. Este exceso de lípidos afectan a ese óxido nítrico y se va perdiendo entonces esa acción vasodilatadora del óxido nítrico. O sea que el vaso está más rígido, ¿ok? El vaso está más rígido, o sea, dilata con menos facilidad. Y también esa hiperlipidemia va a hacer que las lipoproteínas se acumulen en la túnica íntima gracias a el exceso de LDL, o sea, todo se va a acumular. Eso es lo que favorece el exceso de lípidos. Bien, esos lípidos ahí generan más inflamación, generan más probabilidad de que haya lesión vascular. Entonces, esa lesión vascular va a atraer macrófagos. Esos macrófagos van a comenzar a inflamar más. Repito, es un círculo vicioso. Ese círculo vicioso inflamatorio va a generar mayor cantidad de radicales libres. Eso va a favorecer mayor rigidez del vaso. Los LDLs también se los comen los macrófagos, ¿ok? Y entonces eso va a generar mayor cantidad de radicales libres. Entonces, el macrófago que come colesterol se ven así, con un citoplasma amplio, espumoso. Por eso es que le llaman macrófagos espumosos. Cuando tú ves macrófagos espumosos, son macrófagos que están comiendo ávidamente colesterol. ¿Ok? Entonces, estos macrófagos producen muchos radicales libres. Eso aumenta la inflamación en el sitio de la aterosclerosis. Entonces, también se lo buscan en el libro, llaman células espumosas, foamy cells. Nosotros le llamamos macrófagos espumosos. Entonces, esos macrófagos que están comiendo colesterol favorecen la liberación, perdón, oxidan el LDL y eso favorece la liberación de más mediadores inflamatorios, citoquinas, factores de crecimiento, quimiosinas. Entonces, eso hace que eso se inflame todavía más, por si hiciera falta. Entonces, desde este punto de vista, podemos considerar que ese LDL que se oxida a cabeza del macrófago, eso es tóxico al vaso. ¿Ok? Con el tiempo, tú ves que la luz del vaso, ves que todo esto rosado aquí, eso es como si fuera una gran cicatriz. Esa cicatriz va empujando la luz del vaso y va a hacer que esto se vaya disminuyendo. Con el tiempo, ves esas ranulitas blanquitas aquí. Esos son cristales de colesterol. Esos cristales de colesterol llaman más inflamación. Tampoco le gusta el cuerpo. Y eso hace que todo esto siga aumentando. Hace que la placa progrese. Entonces, es lo que tenemos aquí. Deme un segundo que me están acá escribiendo en el teléfono y ya regreso.
Ok, sigamos, ¿no? Entonces, esto es lo que tú tienes acá. Tienes la placa, el depósito de colesterol. ¿Ves? El depósito de colesterol atrajo de tu cuerpo a los monocitos. Los monocitos se producen en los órganos linfoides, ¿no? Siendo el clásico la médula ósea. Entonces, este colesterol llama a los monocitos en un evento, ya es similar, pero realmente no es similar, en el mismo evento que nosotros discutíamos cuando hablábamos la clase de la inflamación. Entonces, estos monocitos llegan a la arteria coronaria, comienzan a interactuar con el endotelio lesionado, se expresan las moléculas de adhesión, comienza esta adhesión, rodamiento, hasta que eventualmente el monocito entra a el vaso. Entonces, en este punto donde él entra al tejido, él se diferencia en un macrófago. Entonces, esos macrófagos comienzan a comerse el colesterol. Cuando eso ocurre, él se transforma en un foam cell, que es el macrófago espumoso. Entonces, todo esto cíclicamente va a inflamarse, ¿ok? Cíclicamente se va a formar aquí un ciclo vicioso de inflamación, estimulado en un primer tiempo por el exceso de depósito de colesterol. Por eso es que el centro es necrótico, de puros macrófagos que no dieron la talla y murieron tratando de comerse ese exceso de colesterol. Entonces, per se, el colesterol pues no es malo per se. Lo que está haciendo Melgrón aquí real es el exceso de inflamación y también el endotelio lesionado. ¿Okay? De la inflamación entonces vamos a hablar en esta diapositiva. Esa inflamación es la que hace que la placa de ateroma progrese y con el tiempo también se complique. ¿Por qué? Porque recordemos que ese endotelio disfuncional va a estar atrayendo a el sitio ese de colesterol, va a atraer monocitos y también va a atraer linfocitos T. Entonces dijimos que en ese vaso lesionado, el monocito se convierte en un macrófago que come colesterol. El linfocito T va a secretar citoquinas proinflamatorias que van a llamar más macrófagos y que también van a favorecer la proliferación del endotelio y del músculo lisovascular de ese vaso. O sea, esto es un ciclo interminable de inflamación. Entonces, otro hallazgo morfológico clásico de la aterosclerosis es la inflamación crónica con la activación sostenida de todas estas células que le estoy mencionando. El endotelio activado o disfuncional, mejor dicho, también comienza a liberar muchos factores de crecimiento, que lo que hacen es que el músculo lisovascular y la matriz extracelular proliferen. Y eso lo que hace es que el vaso se ponga rígido, se ponga grueso y obviamente ese vaso no va a funcionar igual que un vaso sano, va a ser un vaso disfuncional. Entonces, esa proliferación de músculo liso y exceso de depósito de matriz va a hacer que la plaquita crezca, ¿ok? Va a hacer que la plaquita aumente de tamaño y se transforme en lo que conocemos como una placa de ateroma madura, ¿ok? Entonces, ¿qué factores de crecimiento favorecen esto? El degradado de plaquetas y también el fibroblastos, entre otros, ¿ok? Todo eso ocurre gracias a la inflamación sostenida y la lesión vascular sostenida. Entonces, es como si tú agarras la placa y la comienzas a repellar encima. Entonces, esa placa se va a llenar de músculo lisovascular, de matriz extracelular, de bastante colágeno. Y bueno, es como si se forma una especie de cicatriz en esa placa de ateroma. Una placa que va a estar estable. Hasta ese punto estamos relativamente bien. ¿Ok? El problema es que la inflamación puede y va a seguir, y puede transformar esa placa a una placa inestable, que es lo que no queremos. Bien, ¿qué ocurre? Como les dije como les dije anteriormente, la placa de ateroma solita no provoca mayor daño. ¿Okay? El problema es cuando la placa evoluciona
y entonces sufre cambios que sí son peligrosos para el cuerpo. Por ejemplo, la placa puede romperse, puede ulcerarse. Entonces, cuando eso ocurre, la placa sangra y eso expone factores procoagulantes o factores trombogénicos que favorecen la trombosis. La placa también puede sangrar, ¿ok? Se rompe y sangra por dentro. Se forma un hematoma dentro de la placa, que hace que la placa ¡blup! Aumente de tamaño. Eso es malo. Y también puede romperse secundario a eso. Otra cosa mala es que la placa se fragmente y libere émbolos de colesterol a otros sitios, que se llama ateroembolismo. Y otra cosa es que la placa forma un aneurisma. ¿Qué es eso, no? Que la pared del vaso ¡blup! Se dilata, ¿ok? Debido al exceso de presión, y entonces esa pared es mucho más débil. Entonces, todas esas son cosas que pasan con la placa. La placa puede aumentar de tamaño, se rompe, se erosiona, se ulcera, y eso es lo que hace que la placa evolucione y termine de obstruir el vaso. Y es ahí donde el paciente ¡plac! Se infarta. Bien, del punto de vista morfológico, ¿qué ocurre en el vaso cuando se da la aterosclerosis? Lo primero es que la grasa se deposita, ¿no? El colesterol. En ese sitio llegan los macrófagos y se transforman, cuando se comen el colesterol, en macrófagos espumosos, como esto que tienes aquí. Unos macrófagos llenos de bastante citoplasma eh, blanco abundante, ¿no? Citoplasma abundante. Bien, esos depósitos iniciales, que prácticamente son inevitables, no causan turbulencia, por lo tanto no son dañinos. Probablemente usted lo tiene, yo lo tengo, porque comienzan a formarse, perdón, a partir de los 10 años. O sea, es como algo propio del envejecimiento, con el tiempo. Bien, digamos que si tienes factores de riesgo y si se te forma una placa de ateroma per se. ¿En qué consiste esta placa de ateroma? Esto que tú ves acá, ¿no? Esto es un vaso abierto y tú estás viendo aquí el endotelio. Ves que la placa tiene como estas lesiones elevadas. Esas lesiones elevadas están constituidas de acumulación de lípidos, ¿ok? Y ves que se ponen rojas. Cuando se ponen rojas es porque se rompen y se trombosan. Otra cosa, son lesiones en parche, o sea, discontinuas. En esta placa tú vas a encontrar varios elementos: músculo liso, macrófagos, linfocitos, colágeno y, importante, ¿no? Muchos colesterol, mucha grasa vas a encontrar aquí. Bien, esto es lo que ves, ¿no? Se ve todo rosado porque esencialmente en este punto la placa casi es puro músculo liso y puro tejido fibroso, puro colágeno. Pero también si bajáramos encontraríamos inflamación y con el tiempo esto que ves aquí y acá arriba, estas son calcificaciones. Entonces, en esa placa de ateroma también pueden encontrar necrosis, que es colesterol fagocitado que se necrosa. Va a encontrar fibrina, que es esto rosadito cuando hay lesión y trata de repararse. Puede haber trombos y como acá, puede también calcificarse con el tiempo. ¿Ves la más grande? ¿Ves esto rosado acá? Eso es depósito de tejido conectivo. Está como si fuera una cicatriz. Y esto acá abajo, estas ranuras blancas, son los cristales de colesterol. Es evidencia de que hubo macrófagos comiendo colesterol a lo largo de mucho tiempo. Y en una placa vieja, tú encuentras estas calcificaciones que son evidencia de que hubo lesión celular. Esta foto está media fea, pero estos blancos que tú ves aquí son los macrófagos espumosos. Macrófagos con abundante citoplasma claro, que se producen cuando hay exceso de colesterol, y estas ranuras blancas que ves acá son los cristales de colesterol. Colesterol cleft. Bien. ¿Qué ocurre cuando la aterosclerosis avanza? Usted ya sabe que son un factor de riesgo para muchas enfermedades. Infartos, ya sea al corazón, al cerebro, a las extremidades, que eso es lo que se ve mucho en pacientes, ¿no? Sobre todo los diabéticos. Claro, todo esto depende de qué vaso afecten. No es lo mismo afectar una coronaria, que es chiquitita, que afectar, por ejemplo, la aorta. No es lo mismo. Y también depende del tamaño y de la estabilidad de la placa. Como les dije, una placa estable no me preocupa. El problema es cuando la placa se torna inestable y se puede
romper. Bien, con el tiempo, la placa puede crecer, ¿ok? Y cuando crece, esto va disminuyendo cada vez más la capacidad de que la sangre pase. Eso pasa a lo largo de muchos años. Llega un punto donde la placa puede obstruir 70% de la arteria. Cuando eso ocurre, el paciente comienza con los síntomas de angina. Recordemos que la angina es el dolor en el pecho con el esfuerzo. El paciente, qué sé yo, se fue a la senda costera a correr y entonces el tipo corre 100 metros y de repente chuleta, no aguanta el pecho. Se sienta y mejora. Vuelve y corre y vuelve y le duele. O sea, el dolor aumenta con el ejercicio y con la demanda. En ese punto, el paciente tiene la arteria bien obstruida, ¿ok? Bastante obstruida. Entonces, esos son síntomas de angina, ese dolor en el pecho que es predecible con el ejercicio. Bien, ¿qué otras cosas nos pueden afectar? Que la placa sufra cambios agudos. De hecho, esto es lo peligroso, que la placa se rompa, se erosiona, se ulcere o que sangre, o también puede existir concomitantemente. Entonces, las placas que están en riesgo de sufrir estas cosas, estos factores, son las placas vulnerables. Esas placas vulnerables van a tener mayor contenido de macrófagos, o sea, más inflamación y mayor lípido. Mientras que una placa como esta que está acá, que es puro tejido fibroso, sí, obstruye, pero como tiene mucho colágeno, es una placa que es estable. O sea que es una placa con menor riesgo de romperse, erosionarse, ulcerarse, etc. Mientras que esta que está acá a la izquierda tiene mucha grasa, mucha inflamación. Esa placa es vulnerable, es inestable y está en riesgo de romperse. Eso es lo que me preocupa a mí. Bien. Con el tiempo, si no se controla la inflamación crónica de la placa, eso hace que la placa se vuelva más propensa a romperse. Y también disminuye la síntesis de colágeno. O sea que es la inflamación lo que lleva a que la placa se convierta en una placa inestable. ¿Okay? De eso vamos a hablar ahorita, si no me equivoco. Bien. Fuera de todas las medidas no farmacológicas que ya conocimos, vamos a decir que no funcionó. El paciente pues no tolera el ejercicio, la dieta no baja de peso. Eso ocurre también, por cierto, ¿no? Entonces, hay medicamentos como las estatinas que ayudan, ¿ok? Disminuyen el colesterol y también disminuyen la inflamación de la placa. Como les dije, ¿no? Las estatinas no son inocuas, tienen efectos adversos. Por eso es que no podemos consumir estatinas como profilaxis. Tienes que tener un factor de riesgo ya bien descrito, bien estudiado. O sea, que no vayan a pensar que ahora tú vas a tomar estatinas como prevención. Eso no funciona así. Prevención es lo modificable en tu estilo de vida. ¿Qué otro factor de riesgo es importante? La estimulación adrenérgica. ¿Qué es estimulación adrenérgica? Cuando te estresas, cuando te asustas. Por ejemplo, cuando estás en el súper y no tienes el teléfono, que te asustas, que tu corazón te quiere salir. Bueno, esa estimulación en exceso hace que tu sistema adrenérgico que conociste en fisiología aumente. Eso, entre varias cosas, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción y también aumenta la presión arterial. Todos esos factores aumentan el estrés que puede sufrir la placa de ateroma. Por eso es que una vida estresada se asocia con infartos. ¿Ok? O sea, además está decirte, te tiene que haber pasado, ¿no? De repente tú sientes el teléfono, sientes que el corazón se te va a salir. Es algo, desde el punto de vista mecánico, similar a lo que sufre tu corazón cuando hace ejercicio. O sea, estás pidiéndole mucha demanda al corazón. Entonces el paciente no hace ejercicio, pero se la pasa estresado por el trabajo, por las cuentas, porque la mujer lo está quemando, porque el hijo no le hace caso. Una vida estresada es receta para un eventual infarto. Por eso es que se dice que los infartos ocurren de 6 a.m. a 12 mediodía, que es que teóricamente el paciente está estresado en el trabajo. Por ejemplo, el tipo sale de su casa a esa hora, a mamarse un tranque, a llegar tarde al trabajo, no hay parking,
las que lo jodan en el trabajo, y tú, disculpa que te lo diga así, pero es que eso es, así funciona la vida real. Ese corazón en esa hora, el corazón sufre, el corazón está a mil, ¿ok? Por eso es que se describe que los infartos ocurren en esta hora. O sea, no es que es así, pero es lo que está descrito y tiene sentido, ¿no? Bien, fuera de eso, otra cosa importante. La gran mayoría de las placas no se rompen, ¿ok? Las placas, el paciente vive con ellas y no se infarta, no le pasa nada, ¿ok? Ya conoces qué puede ocurrir para que la placa se rompa, pero lo cierto es que esta plaquita que está aquí, el paciente vive con ella, la controla, la maneja, evita que progrese. Y él vive. Se va a morir otra cosa, pero probablemente no un infarto. Puede pasar, puede que sí, puede que no. Bien. Eso con respecto a la ateroesclerosis. Bien. Otro fenómeno que quizás no es tanto para ustedes son los aneurismas, ¿ok? Porque eso es más de medicina, pero el aneurisma es para que tú sepas que el vaso puede ¡blup! Hincharse. Es como cuando tú estás en tu carro y pasas por un hueco grande y le sale un huevo a la llanta. O sea que esa llanta, ese huevo, en cualquier momento esa llanta se explota por ese huevo. Le llaman así coloquialmente, se forma un huevo en la llanta. Entonces, el aneurisma ocurre algo similar. La pared de la arteria se dilata y en ese punto la pared es más delgadita y entonces eso puede romperse, también puede disecarse. ¿Por qué? Porque esa pared no tiene la misma fuerza para soportar el estrés que provoca el paso de la sangre y la presión arterial. Entonces, esos se ven fumadores hombres ya mayorcillos, 50 años, y entonces se asocia a aterosclerosis, a infartos, a hipertensión. Bien, lo otro que puede ocurrir es la disección aórtica. La disección aórtica, la sangre se mete entre los planos de la arteria, o sea, se mete entre la túnica íntima y la media o en las otras capas, o sea, se mete en un tercer espacio. ¿Qué ocurre? Si no se controla a tiempo, esa sangre que está aquí entrometida puede ¡puf! Salirse y entonces el vaso ¡paf! Se rompe, ¿no? Entonces eso provoca un signo clásico que un dolor súbito que parece siente que meten una puñalada. El mayor factor de riesgo para esto es la hipertensión, ¿ok? Otro concepto para ustedes importante. Otra cosa que tampoco quizás de ustedes es la vasculitis. Me estás aruñando. La vasculitis, por lo general, obedece a un proceso autoinmune, ¿ok? ¿Qué ocurre? A los complejos inmunes le gustan ciertas partes de tu cuerpo. Le gustan los vasos sanguíneos, le gusta el riñón, le gusta también en los ojos la uvea, ¿ok? Entonces, en esta vasculitis se depositó exceso de complejo inmune. Entonces, tuve que aquí inflamación con neutrófilos, con inflamación crónica perivascular alrededor de los vasos. Entonces, esa es otra enfermedad que afecta a los vasos. ¿Ves esta piel clásica? ¿Ok? Epitelio, escamoso, estratificado, queratinizante. ¿Ves que la epidermis está limpiecita? Pero abajo los vasos ves que los rodea mucha inflamación. Se llama inflamación perivascular. Entonces hay un infiltrado mixto, mononucleares y también ves neutrófilos. Entonces, eso es una vasculitis. Por lo general, esas vasculitis son autoinmunes y también se relacionan con hipersensibilidad a ciertos medicamentos. Entonces, aquí te resumen las vasculitis que tú ves. La que amamos nosotros son estas leucocitos clásicas, pero es para que veas que hay muchas, ¿no? Pueden afectar arterias, venas, etcétera, para que veas que hay bastantes. Bien, esta es la otra parte interesante de la clase, la parte de las venas. ¿Y por qué interesante? Porque es algo que se ve día a día. Por eso es que yo las cosas que son raras las paso rapidito, pero las cosas que son comunes sí me detengo más tiempo porque pues son más interesantes por tema de lógica. Varices venosas, ¿ok? Quizás es algo que usted ha escuchado a lo largo de su vida. Son estas clásicas venas dilatadas, tortuosas, feas, que son más comunes en las mujeres, pero también se pueden ver en los hombres. Entonces, estas varices venosas y su respectiva inflamación, que es la tromboflebitis, esto forma parte del 90% de la enfermedad venosa periférica de relevancia. Bien, ¿qué ocurre? Esa vena varicosa está dilatada, está tortuosa. ¿Y por qué ocurre eso?
porque hubo un aumento dentro de la presión de esa vena y también porque la pared se debilitó. Entonces, esa venita que debería ser así recta y bien eficiente, con el tiempo se pone toda tortuosa. Y otra cosa importante es que ves que el flujo de sangre se regresa. Por eso es que la vena plus se infla, ¿okay? Se dilata. Por lo general afecta a estas venas superficiales de la pierna y es más común en mujeres. De hecho, es bien común. ¿Qué ocurre? En esta enfermedad, la sangre venosa tiene dificultad para regresar de vuelta al corazón y por lo tanto se queda estancada acá abajo. Las venas superficiales no tienen la capacidad de manejar esos volúmenes, se saturan de sangre y con el tiempo, o sea, con la cronicidad, la vena se va dilatando y poniendo toda tortuosa. ¿Cuáles son factores de riesgo para esto? ¿Por qué ocurre esto? Pacientes obesas, pacientes embarazadas también, porque el útero hace presión sobre las venas y entonces por tema de lógica la sangre se queda acá abajo estancada. Definitivamente eso aumenta la presión hidrostática dentro de estos vasos, por eso que la pierna también se puede hinchar. Entonces, las válvulas que deben movilizar la vena hacia arriba contra la gravedad, también con el tiempo se vuelven incompetentes, ¿ok? Dificulta mucho que regresen la sangre. Por eso es que estas medias de compresión ayudan bastante a esto. Con el tiempo, la sangre se queda estancada, por eso que hay éstasis, hay congestión también. Con el tiempo, la presión aumenta lo suficiente, la presión hidrostática, que libera líquido hacia afuera, hay edema, y también puede haber trombosis, ¿ok? ¿Qué ocurre? Con el tiempo, esta acumulación debilita el vaso, se puede romper y eso puede formar las úlceras varicosas que son tan feas y son bien dolorosas y de difícil manejo. Una cosa importante, todo lo que les he dicho, pero estas venas por lo general no hacen embolismo, ¿ok? Eso es importante. Otros sitios que pueden hacer varices son las venas esofágicas. Por lo general ocurre en los pacientes alcohólicos que hacen cirrosis. ¿Qué ocurre? En la cirrosis el hígado es como un caucho, ¿ok? El hígado es una gran cicatriz que no permite el paso de la sangre. Por lo tanto, la sangre venosa se queda estancada en los sitios periféricos. Uno de estos sitios es las venas del esófago. Con el tiempo se pueden llenar tanto de sangre que se rompen y sangran. Y por lo general eso es casi que fatal. Eso es normal en los alcohólicos. El otro ejemplo son las hemorroides. Las hemorroides son venas de estas del plexo rectal, plexo venoso rectal, perdón, que con el tiempo se dilatan. Se relaciona, por ejemplo, con el estreñimiento. El paciente cuando va al baño tiene que hacer mucha fuerza, las venas no resisten tanta presión y con el tiempo se inflan. ¿Qué ocurre? Esta vena per se no molesta en un principio, pero después puede ulcerarse por el aumento de presión, puede sangrar y eso sí es muy doloroso. Realmente eso es lo que genera las famosas hemorroides. Son muy dolorosas, son muy sintomáticas. Bien, y entonces ahora sí vamos a hablar un poquito de los tumores vasculares. Esto es más rápido ya. El más común en los niños es el hemangioma. Es benigno y son tumores que están constituidos de muchos canales vasculares, vale la redundancia, llenos de sangre. Son estas manchitas rojas en los bebés que a veces son pues bastante, son muy gráficas, pero realmente son completamente benignas, de que con el tiempo desaparecen solitas. El más común es el hemangioma capilar. También puede aparecer en las embarazadas estos tumores en las encías. Se llaman hemangiomas lobulares capilares, hemangiomas lobular capilar, y es común en el embarazo. ¿Por qué? Las razones son controversiales, pero se relaciona sobre todo con el exceso de estímulo hormonal. Entonces, si agarramos esta pielcita de aquí, la cortamos y la damos en el microscopio, tú vas a ver que este tumor está lleno de puros canales vasculares llenos de sangre, completamente benigno. Feo, pero benigno. Esta zona del embarazo, ¿no? Lo ves en las encías y en la cavidad oral. Son estas masas rojas que cuando las el microscopio son puros canales vasculares. Esto se llama el el hemangioma lobular capilar, cuyo otro nombre, como dice acá abajo, es el granuloma piógeno. Este es el clásico tumor
del embarazo, de los canales vasculares, ¿no? Llenos de sangre, benigno. La contraparte es el linfangioma, ¿ok? Son lesiones elevadas, ¿ok? Pueden crecer mucho, como aquí en el cuello, imitan tumores malignos, y cuando lo ven al microscopio, son canales linfáticos dilatados, parecidos al anterior, pero sin sangre. Igual, son completamente benignos. El problema es que pueden crecer mucho, como está acá, y oprimir estructuras vecinas. Este que sí vemos es el sarcoma de Kaposi, que sí es maligno. Bueno, depende porque tiene un comportamiento de intermedio a maligno. En términos generales, se le considera una neoplasia vascular de grado intermedio y es común en el paciente con HIV-Sida. Y lo provoca este virus, el herpes virus 8. ¿Por qué? Porque el paciente es susceptible, cuando está con SIDA, a oportunistas. El herpes 8 es un oportunista. Entonces el paciente hace estas placas, a veces elevadas, moradas, rojizas, en las extremidades. También puede parar los ganglios. Es asintomático. Y cuando lo ves, ves estos canales vasculares así fusiformes, ¿no? Eso es clásico del sarcoma de Kaposi. ¿Qué hace el herpes 8? Estimula este VEGF, factor de crecimiento vascular endotelial, que hace que los vasos proliferen. ¿Y por qué hace eso? Porque no hay inmunidad por linfocitos T, clásico del paciente con SIDA. Entonces, y este que sí es maligno es el angiosarcoma. No es que es maligno, es súper maligno. Yo tuve uno a principio de COVID, una paciente jovencita, tenía como 33 años, un año más que yo, en el corazón, entonces se murió, terrible, un tumor de altísimo grado, terrible, terrible, terrible. Angiosarcoma es el tumor endotelial más maligno de todos. Afecta a adultos mayores, pero también afecta a pacientes jóvenes. Muy agresivo, invade, hace metástasis. Mira lo que dice aquí, ¿no? Supervivencia de 5 años, 30%. O sea que si tú lo diagnosticas hoy, de aquí a 5 años, solo el 30% va a sobrevivir. Súper maligno, afecta piel, tejido blando, mama, también afecta bastante. Y como dije, el corazón. Es común, sobre todo, en las pacientes que son las mastectomías, que aparte también de relacionarse con estos linfedemas, también se asocia angiosarcoma a la extremidad afectada luego de la mastectomía, ¿ok? También se asocia. Y también se ve relacionado a radiación. Este tumor tú debes ver canales vasculares rodeados de endotelios bien atípicos, o sea, bien atípicos que lo rodean. A veces es un tumor pobremente diferenciado, que simplemente es un sarcoma de alto grado, que tienes que mandar inmuno para determinar si es o no un angiosarcoma. Súper maligno, ¿ok? Ya con eso termino. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios, curiosidades, lo que se les ocurra? Ok, muchachos, nuestro quiz del viernes, que no lo he hecho por cierto, va a ser a las 2 de la tarde. ¿Sí? 2 de la tarde. Así que eso era un anuncio que creo que no suelo escribir. Y como les dije, el parcial va a ser la otra semana. A mí me gusta el viernes porque sé que tienen el día libre, pero bueno, les doy la oportunidad que se pongan de acuerdo. Si quieren puede ser sábado, puede ser domingo, pero sí es la otra semana, ¿ok? O sea, así que pónganse de acuerdo y me dicen qué fecha prefieren. Yo tengo un programa porque yo lo programo y ya, pero sí me dicen con tiempo. De preferencia a fin de semana porque me da más chance de diseñarlo, ¿no? Pero yo me adapto, ¿ok? Así que por favor me confirman eso y los dejo porque tengo que ir para el hospital. Está Chao, bien, cuídense, que profe. estén bien. Chao, 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 Ok, chao, chao, chao. profe. Hasta luego.